¿Quién vio la película o las películas? ¿Hicieron la Yo tarea? por eso no queríamos prender la cámara, porque es evidente, va a ser evidente esto, prendido la cámara. Dios mío, me van a sacar callos en la lengua ustedes. Usted quería que Porque prenda la cámara, profe. no Yo al está menos no miré bien. la película. Hay que dar la cara, me parece muy bien, Sandra. No miré. Yo no miré. ¿Alguien miró? ¿Vio algo? Por lo menos vio el título. Lo que pasa es que solamente no se miró porque estamos por tener un examen, me parece que es el Nah, primero que vamos a no me tener. vengan con... No. Imagínense que le van a decir, digamos, cuando estén en un colegio y le llame la representante legal o el director y le digan, no, lo que pasa es que se me estaban quemando las empanadas y entonces no pude hacer el informe. Así que bueno, acá no podemos con eso, no tiene consistencia, ¿no? Bueno, ¿me recuerdan de qué hablamos entonces la última vez? Ahora entré en calor, voy a apagar el calefactor. ¿Me recuerdan de qué hablamos la última vez? Comenzó la clase, pero yo estuve solamente un rato en la clase porque tuve que salir porque tuve un problema. Comenzó el conocimiento. La diferencia que había entre los dos, el conocimiento común, el conocimiento científico. Hasta ahí que yo al comienzo. Ajá. Bien. ¿Qué más podemos aportar? Yo, profe, no estuve la clase pasada, pero me comentaron, ¿Tuviste la primera? y no estuve presente, así que no, pero o sea, como me habían mandado tarea y bueno, habían hablado sobre filosofía y los distintos tipos de conocimiento, Uh-huh. lo comentaron las chicas. Ajá. ¿Pero llegaste a ver los videos? Como para... No, profe, este fin de semana miro. Bueno, seguimos en el intento. ¿Quién más me puede? Ludmila, ayúdame, por favor, Ludmila. Como para recordarme qué es lo que vimos, digamos, la vez pasada, que no hace mucho. Tu micrófono, Ludmila. No escuché lo que me preguntó. ¿Cómo? No escuché lo que me preguntó, si escuché entrecortado. Se le escucha entrecortado, no escuché lo que preguntó. No, si podés recordarnos qué es lo que dimos el encuentro pasado, qué es lo que hablamos. Se habló sobre los conocimientos, el conocimiento religioso, el científico, ya vos me apuntes, estoy mirando, pero más que nada eso, en tratar de hacer diferencia en que, cómo fue evolucionando, por así decirlo, no evolucionando, sino cómo fue modificándose a raíz de la necesidad, por así decirlo, de ir respondiendo a ciertas sobre la vida, sobre el desarrollo, vamos a decir, de la vida. Bueno, yo voy a alargar entonces una pregunta, no hace falta que como punto de partida, digamos, planteemos cuál era la idea materia, digamos, ¿no? Porque, o sea, hablamos de filosofía y hablamos de psicopedagogía, de educación, de aprendizaje. Entonces, ¿cuál les parece que es la relación? ¿Para qué podría servir para psicopedagogía, la filosofía, para
buscar, para... ay, perdón, Sí, buscar, sí, Ludmila. Buscar la evolución de ciertas cuestiones que van afectando, ¿no? Al ser, no afectando, sino lo que va sucediendo en la vida de cada ser, ¿sí? Porque a través de cada pregunta, a través de la indagación, uno puede conocer también qué es lo que entiende. La indagación. La pregunta. ¿Le quedó en claro, con el ejemplo que di por ahí, la diferencia entre la pregunta filosófica, pregunta científica? Cecilia, ¿qué tal? ¿Cómo está? No te vayas, Natalia, no nos dejes sin cámara. Cecilia. Cecilia. Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, ¿escuchaste la pregunta? Sí, más o menos estaba buscando acá en los apuntes tomados. Ajá. ¿Pero qué te acordás? Bueno, que el conocimiento científico era algo más empírico y el conocimiento filosófico a la pregunta era el para qué, como que era como una reflexión. Ajá. Silvia, ¿vos te acordás algo? Por si acaso, justo ahí en ese momento. Silvia, ¿me Sí, escuchás? profe. ¿Te acordás vos? Sí, ¿Algo? sí, me acuerdo que llegamos al final hablando de todo lo que era la diferencia e igualdad entre lo que es el conocimiento científico, vulgar, religioso, el saber de filosófico también. Bueno, pero yo les decía, no sé si anotaron, que por ahí la pregunta, o sea, el saber filosófico busca las primeras causas y las últimas consecuencias. ¿Anotaron eso? No, bueno. Sí, profe, más que nada, lo que por ahí hace hincapié son a las observaciones, análisis y reflexión sobre la misma naturaleza del ser y la misma realidad que éste contempla. Sí, de igual forma, yo les daba el ejemplo ese que está en el libro de Marc Antoni, que se van a pescar un hombre común, digamos, un biólogo y un filósofo, ¿no? Y entonces también les decía, digamos, que el conocimiento común no es asistemático, ametódico, ¿no? No tiene, digamos, teoría, es espontáneo, es vivencial, ¿no? Y el conocimiento biológico tiene objeto y método definido, se transforma también en una práctica disciplinar, ¿sí? Entonces, el biólogo va a plantear su conocimiento específico, reducido, pero a la vez con leyes y argumentos empíricos de que, o sea, validados, y por eso se transforman en confiables y se pueden generalizar y buscan desde esa particularidad de experiencia práctica el hecho de que después pueda decir, bueno, el pez ya murió, decía yo, ¿por qué? Que el biólogo responde porque en su ecosistema él respira por branquias y fuera del agua no puede respirar, ¿no? Entonces, plantea la biología del pez, el ecosistema en el cual vive, y esa diferencia es lo que permite plantear que por eso murió. Y entonces el filósofo se va a preguntar qué es la vida, qué es la muerte, ¿no? Cómo al por qué, que tiene una causa específica y un tratamiento específico, ese porqué inicial
específico le toca a la ciencia. Y a la filosofía el porqué del porqué. Es mucho más abarcativo, ¿no? Por eso se acuerdan que también decíamos, el científico puede explicar técnicamente que es posible la fecundación asistida y que es posible fecundar 2 gametas femeninas, ¿sí? 2 óvulos. Y el filósofo se va a preguntar, ¿todo avance de la ciencia es un avance para la humanidad? O sea, el científico se va a plantear la pregunta por un avance científico. Recortado, técnicamente esto es posible. Tengo un método, con lo cual, si yo tomo, digamos, 2 gametas femeninas, le hago un choque eléctrico, ¡tac!, puedo lograr, digamos, que se unan. El problema es que si después eso lo traslado a un cuerpo, siempre lo que va a devenir es mujer, porque no se pueden fecundar 2 espermatozoides. Entonces, desde 1980 es que, si quieren, ustedes pueden prescindir de nosotros. Ya no necesitan de un hombre para fecundar. ¿Qué tal, eh? O sea que puede ser el reino de las... Ahora, el tema es, ese logro es un bien, ¿no? Cuando también pensamos en el orden de la salud, ¿no? Que vemos, hay una necesidad, yo puedo investigar y consigo una vacuna para el COVID, pero después entran en juego los poderes, los discursos, y entonces eso, que es simplemente una cuestión de una acción práctica dirigida a responder una pregunta específica, después entra en otro plano, porque comienza a venderse. No todos tienen o sea, es un bien adquirido, un bien logrado, pero que no es un bien posible adquirido para todos, sino para unos pocos. ¿No? Se dan cuenta que no todo descubrimiento, por más que sea válido y que sea un bien, para muchos es un bien en potencia porque no les llega. No están al alcance, ¿no? ¿Se entiende la idea? Esto que estamos haciendo es hacer filosofía. Ahora, la idea es trasladarlo al ámbito de la escuela, al ámbito de la universidad, al ámbito de la educación, al ámbito propiamente del aprendizaje y del enseñar y aprender, las preguntas fundamentales. Cuando uno se plantea, digamos, por ejemplo, que podemos hacer una muy buena planificación y programación, ¿qué estamos viendo cuando planificamos y programamos? ¿A la persona del aprendiente o al alumno en ese claustro, en esa aula que está atrapado, por más que sea una aula virtual, y que está atrapado por esa planificación? Y que en realidad yo no me planteo la pregunta por el aprendizaje. Mentira que me pregunto por el aprendizaje. Si está la planificación en el rostro de cada chico en vez de Juan Pérez, está la planificación y la evaluación y la inexistencia de la persona del otro. ¿Se entiende? Eso es transformar esa situación en una pregunta, problema, y plantear, digamos, ¿qué hacemos en ese caso? Verdaderamente acciones de planificación constante, un escenario mecánico disciplinar que vaya adiestrando cuerpos dóciles. ¿Qué tipo de profesional, qué tipo de ciudadano saldrá si solamente está incorporando sin participación
de pensamiento, de ese valor supremo que es la inteligencia, en el uso de los conocimientos que supuestamente se le están ofreciendo. Porque en realidad no se le ofrece el conocimiento, se le instruye, se lo atraganta con tal. ¿Se entiende? Esto es hacer filosofía de la situación y plantear, digamos. ¿Y entonces qué? Porque si ustedes me dicen, tenemos algunos docentes por ahí, algunos que están en el ámbito, podemos llegar a cumplir con la planificación anual. Y en cierta medida podemos decir, bueno, nos quedamos tranquilos, se ha cumplido con el objetivo. Pero verdaderamente se ha enseñado o se ha adiestrado, se ha dado. Porque, como yo les decía la vez pasada, la primera vez, no estamos en contra de memorizar. El problema es cuando se memoriza sin pensar. Cuando no hay una reflexión, un pensamiento, un entrenamiento, que eso se entrena uno para el pensamiento crítico. Que no es, no es cretino, no es criterioso, o sea, tratar de generar un criterio argumentativo. Cuando podemos lograr lo que podemos llamar, si quieren escribir y después lo busco, una lógica erotética, sin H, erotética. Lógica erotética. Después van a buscar qué es la lógica erotética. Claro, profe, usted se refiere al ida y vuelta, digamos. O sea, interactuar con el niño, es como decimos nosotros. Porque yo soy de nivel inicial, docente de nivel inicial. Si bien nosotras planificamos y trabajamos con contenidos prioritarios que necesitamos incorporar en el niño, también está el interés del niño, también están las necesidades del niño y también cada niño tiene su particularidad. Entonces uno no puede poner un tema, presentar todo muy lindo y yo me voy nomás y sigo, y si todo el grupo no me sigue, yo tengo que hacer hincapié en cada uno, ¿sí? Para trabajar, para que todos participen, para que todos puedan ir de a poco tomando distintos contenidos, digamos, con distintas estrategias y poder llegar a cada uno y poder ayudar, ¿sí? No se trata solamente de elegir un tema, un contenido, trabajarlo y ya está. Es como usted dice, no pasa por la memorización, digamos. Es un proceso que se construye de unos compañeros, pares, en la institución misma, el contexto, la familia. No sé si... Bárbaro, pero vos fíjate qué interesante. Pero cuando nos ponemos a pensar, por ejemplo, partamos del nivel inicial. Qué importante que los docentes de nivel inicial puedan diferenciar el juego, el jugando y lo lúdico. Sí, es importante el poder diferenciar. En realidad, en el nivel inicial, uno aprende jugando. ¿Sí? Bueno, el niño juega, pero está... Claro, pero ahí está el tema, por eso te digo, salimos y miramos. Si la planificación, ¿sí?, establece el juego, vuelvo a repetir, lo tiro como problema, fíjense, ¿no? Y en algo que vos estás. Si la planificación establece el juego, ¿habrá un jugando? Sí, ¿O será algo lúdico? Depende de la actividad, depende del área que trabajemos, depende del contenido. Vamos, ¿sí? Antes no desesperes todavía, ¿sí? Porque entonces es pregunta tramposa y no es para responder rápido, porque tenemos que salirnos de nuestro papel. No tenés que defender a la docente, a la maestra,
reflexionar sobre ese todo, ¿sí? Ok. Y sobre el sistema, sobre todo, ¿sí? Entonces, primero, ¿cuál es la diferencia entre el juego y lo lúdico? ¿Por qué no es lo mismo? El juego por ahí lo realiza el niño solo, ¿sí? Lo puede realizar el niño solo, y lo lúdico por ahí vendría más con las actividades que una hace, ¿sí? No sé bien cómo explicarle, pero en realidad lo lúdico va a distintas actividades que uno hace. Por ejemplo, educación física. Dice, hace, ¿cómo es? Actividades lúdicas, ¿sí? Para desarrollar la motricidad gruesa, motricidad fina en distintas cosas, digamos. Eso serían actividades lúdicas, ¿sí? Después está el juego que hace. Claro, eso es el objetivo. Claro. Lograr trabajar lo que se llama movimiento epicrítico y movimiento protopático. Pero bueno, en realidad lo lúdico, te lo hago simple, es el juego. El juego prefijado, ¿no? Si vos agarrás, vos, adulto, ¿sí? Convengamos que supuestamente todos los que están trabajando con el niño son adultos, que esto ya no sabemos. Claro. Es un problema, ¿no? Porque tenemos muchos adultocentes también, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema para reflexionar. Si yo le doy un juego como el ludo es un juego estereotipado, porque tiene reglas prefijadas, ¿sí? ¿Dónde aparece el valor de lo relacional y lo creativo? En el jugando, ¿no? Que es mucho más difícil porque la función del pedagogo o del que acompaña el aprendizaje es ser facilitador. No le dice, esto es así, hay que ser así, ganás si haces tal cosa. ¿Se entiende? Bueno, últimamente, de mis estudios por lo menos, yo veo que cada vez hay más lúdico y menos jugando. Y eso ha tenido como consecuencia, te comento, Natalia, en los adolescentes, por eso yo siempre decía que hay que comenzar a trabajar seriamente con el nivel inicial. En los adolescentes, dos cosas, fíjate vos, dos consecuencias significativas, ¿no? Esto ya es psicología, no tanto filosofía, ¿sí? Los estudios han asignado que se ve que hay menos razonamiento abstracto y menos razonamiento verbal. O sea que, porque se ha quitado el jugando. Entonces... Y el jugar es algo natural, es como una diversión para el sujeto. Sí, ahí también, digamos, vamos a ir viendo qué palabra vamos a utilizar. A mí me interesa, porque lamentablemente se habla mucho de sujeto, que hablemos de persona. El sujeto es una idea de la modernidad. Y en realidad te termina siendo más una cuestión del escenario mecánico disciplinar. Sujeto sujetado a algo, porque si no, no sos sujeto, digamos, ¿no? Entonces, por eso me interesa que vamos a hablar de la persona del niño o anteponer a la palabra alumno la persona del alumno, anteponer a la palabra del docente la persona del docente. ¿Ok? Profe, sí. ¿El juego podría ser algo más espontáneo, algo más libre, más creativo que lo que es el lúdico? Sí, en el escenario genera, digamos, extensión de márgenes de libertad, ¿no? Y el gran problema es que cuando uno no tiene ejercicio de creación y de invención, ¿sí?, queda asignado en un camino mecanizado de la repetición. Es diferente que el niño aprenda durante el juego que antes, que a diferencia de actividad lúdica que se le da al niño. Buenísimo, Ludmila, claro, tal cual. ¿Sí? Sí, ¿Qué querés repetir?
¿Querés repetir por aquí los rostros que no están? Sobre todo, bueno, Cecilia que se nos fue, Carlos que no sé si, Isabel, Marcelo, que no la vemos. Bueno, Jazz ya nos dijo, Jazz sí debe ser porque dice Jazz, que, no va, que está escuchando pero no puede habilitar la cámara. ¿Podés repetir, Ludmila? El niño, mediante el juego, va construyendo su aprendizaje. O sea, aprende durante el juego, o como jugando, mejor dicho, la finalidad termina en el aprender. En cambio, jugando aprende, jugando produce conocimiento, jugando aparecen saberes, ¿sí? En cambio, jugando... Una actividad lúdica, es vos le das tu actividad con el fin lúdico. En cambio, el juego es la construcción para que él pueda tener un aprendizaje también. Exactamente. No solamente le das el fin, sino las reglas. Sí. Entonces, ¿cómo va a aparecer la novedad? ¿Cómo va a aparecer? ¿Cómo va a construir la dimensión de esto del arte de inventar? ¿No? Lo lúdico sería, disculpe profesor, lo lúdico entraría a los juegos reglados, como decir. Exactamente. Vamos a poner así. Algo ya establecido. Exactamente. Lo lúdico sería el juego reglado, establecido, estereotipado. Así. Pero a veces, también hay algunas veces que algunos alumnos, a partir del juego reglado, ellos reinvierten esas reglas y lo adaptan a ellos mismos. Muy bien, interesante. Pero eso sería, perdón, Ludmila. Perdón, que ahí también, fíjate cómo el niño está aprendiendo y su estructura la está modificando. La estructura de ese, claro, le está bueno, pero fíjense que en realidad, que lo estamos leyendo, estamos reflexionando desde afuera. Esto que dice Sandra sería un acto de resistencia a la doctrina. A las reglas. Más que a las reglas, al adiestramiento. ¿Sí? Profe. Sí, Silvia. Ahí yo quería decir que cuando interviene lo que es lo lúdico, ya sería como una opción más, es decir, es como que le estamos implementando el ser, y ahí se perdería lo que en realidad él tenga que implementar, lo que es la espontaneidad, la creatividad, como lo que salga realmente quiere hacer. Mismo. Correcto, sí, claro. Sí. Ahora, fíjense cómo esto comienza con el tema del juego y cómo llegamos a un punto en el cual los chicos te dicen qué es lo que hay que estudiar en la universidad, en la secundaria. El texto, cuál es el apunte, qué hay que hacer. ¿Sí? No, pero eso, no, yo te planteo un problema y una investigación. No, profesor. No, nosotros no estudiamos así, nosotros necesitamos que usted nos diga de qué página hay que leer. Claro, si vos lo fuiste adiestrando a que supuestamente hay un concepto que la supuesta autoridad que supuestamente sabe le dice que es así, o sea, él está dócil, adiestrado, es una ovejita que dice, sí, así es. Entonces, es una condición de educación pastoral. Por eso viene esto. En realidad, un hombrecito que se llama Michel Foucault, digamos, toma esta parte de... A él le gustaba un filósofo existencial que se llama Heidegger, ¿no? Heidegger. Heidegger decía, el lenguaje es la morada del ser y el hombre es su pastor. Para algunos profesores, filósofos, dicen, bueno, quizás es el punto de partida por el cual después Foucault habló justamente de la educación pastoral, porque en realidad el pastor te dice, le lleva a su rebaño
al lugar en donde oriar. En realidad el animal no decide cuál es el pasto que tiene que comer. ¿Sí? Entonces, por eso también yo creo que en esto, que bueno, yo estoy ahora muy conectado con un autor, que se llama Carlos Eduardo Maldonado, ¿no? Después pueden ver los videitos en el canal de YouTube. Yo subo, digamos, pueden verlo, digamos, ¿no? Y escucharlo. Hasta la misma ciencia, ¿no? Por eso ha renunciado a la realidad, la ciencia moderna, dice, siguiendo la línea de esto que conversamos con Carlos, ha renunciado a la vida misma, ¿no? Porque como que la ha reducido a un punto tal bueno, que también, por otro lado, la modernidad como que hace la naturaleza a la cultura, ¿no? El ser humano supuestamente no es naturaleza, sino cultura. Entonces eso también se imprime en la pedagogía y en la educación. También otra cosa que heredamos de la modernidad, recordemos esto que yo les decía, porque es importante leer, estudiar no solamente filosofía, sino también sociología e historia. Este tipo de educación nace con la revolución industrial, ¿no? Entonces es la seriación, tiene mucho que ver con el modelo de planificación de la educación que recibimos. Cuando digo seriación es fábrica de chorizos, ¿sí? Se imprime, digamos, una cinta para hacer el mismo tipo de chorizo, ¿no? Y se pierde lo artesanal, ¿no? La ciencia misma y la academia han dejado de lado y han visto como un opuesto lo artesanal, y eso es muy significativo para tener en cuenta, ¿no? ¿No les parece? Porque, por ejemplo, ¿no? Yo he visto algunos dibujitos animados para cuando al niño o a la niña se le pide un dibujo, e inmediatamente le dice, no, así no se hace, y le muestran cómo se hace una flor, ¿no? Y entonces se ponen los pasos y ya inmediatamente estás eliminando parte de esa conexión de ser con la expresión de su flor, y no solamente estás eliminando su flor, lo estás eliminando a él. Son actos cotidianos, pero donde se va desgarrando la participación de la persona, del estudiante, y entonces va quedando un alumno. Vuelvo a repetir porque lo dije, se va desgarrando paulatinamente con este adiestramiento la persona del estudiante, la persona del aprendiente, para dejar supuestamente presente al alumno, ¿no? Yo por eso a mí no me gusta la palabra alumno, porque es como que hay algo más bien que tiene que ver con esto de moldearlo como un chorizo en la seriación. Por eso no es que estoy en contra del nivel inicial de las maestras jardineras, ¿ok? Lo que estoy diciendo es, veamos, porque nosotros, esto sí, les decía la otra vez, es la función del filósofo, y nuestra función, cuando la filosofía se incorpora a nuestra disciplina, de preguntar sobre lo obvio. Fíjense una cuestión, cuando Foucault plantea, les voy a tirar un tipo jodido, digamos, ¿no? Foucault, un filósofo muy actual. Foucault plantea que el saber está compuesto por elementos discursivos y no discursivos. Discursivos y no discursivos. Los discursivos son los enunciados y la relación entre enunciados. Los discursivos.
Y los no discursivos, que para él son los más auténticos, son las prácticas sociales e institucionales. ¿Sí? No lo dice así como se lo estoy por contar a ustedes, pero se lo hago más ameno. Si tenés conflicto entre lo que se enuncia y las prácticas discursivas, más por las prácticas discursivas. Por ejemplo, si una universidad o una institución educativa dice, somos una universidad inclusiva, integrativa, ¿sí? Y solo tiene una rampa para el lugar donde se paga, ¿en qué sentido es integrativo? ¿En qué sentido es inclusivo? Porque después dices, no, el aula tal, el que tiene silla de ruedas no puede ir. O sea, en el discurso y en la visión por ahí que pueda tener la política de la organización, dice, nosotros somos una universidad inclusiva. Pero cuando vos ves el camino de la rampa para la silla de ruedas, está a la entrada y direccionada a la administración donde se paga. Entonces es inclusivo para pagar, pero no para aprender. Y eso es lo que nosotros vemos. Por eso es importante esto de reflexionar sobre a veces sobre las prácticas y lo que las prácticas muchas veces ponen en evidencia que se oculta. Paulatinamente nos vamos acostumbrando a eso como obvio. Por eso ser educador muchas veces ser irreverente, curioso y revolucionario. Silvia, vos querías compartir. No, profe, justamente ya se me fue la idea, pero ahora que habla sobre las prácticas, lo que es a lo largo de mi carrera, tenemos una materia que se llama Reflexión sobre las prácticas docentes. Claro. Que creo que eso tiene algo que ver con respecto a lo que es la teoría y después lo que vos vivís en decirlo así, en el área de cuando te toca ir el tema de residencia, y ahí vos ves la realidad, que por ahí no coincide mucho con lo que venías ya practicando en la teoría. Sí, porque también la pregunta que por ahí no lo hacemos, esto que nos están, o sea, por ahí una frase que me gustó, ¿no? La escuela, si la escuela enseña para la escuela no enseña para la vida. Si les suena y les gusta, anótenla como problemática, digamos. Si la escuela enseña para la escuela no enseña para la vida. El problema es que yo les decía que está en la pedagogía, está en la ciencia, porque la ciencia se alejó de la vida. Y entonces la academia se alejó de la vida. Entonces por eso necesariamente se cree que en este proceso de hacer ciencia con la pedagogía y seguir los parámetros del escenario mecánico disciplinar, se plantea esto de que justamente, digamos, termina siendo un aprendizaje descontextualizado. Y cuando nosotros, como decía Silvia, llegamos a un lugar y queremos poner en evidencia supuestamente la caja de herramientas con la cual nos formaron, es como que cuando vos la herramienta y tenés un martillo, nada más. ¿Y qué vas a ver si solamente tenés martillos? Clavos. Entonces,
por otro lado, muchos dicen que tenemos una escuela, en muchos casos, hasta de la estructura edilicia y con el cuerpo docente del siglo XIX y alumnos con necesidades del siglo XXI. ¿Por qué? Porque la formación del docente, del psicólogo, del psicopedagogo es histórica, no está actualizada. Porque en realidad, les vuelvo a repetir, así como esto que la escuela enseña para la escuela y no enseña para la vida, ¿regresaste, Sandra? Sí, profe, se me cortó el internet. ¿Querés que te repita la frase para anotar? Sí, por favor. La escuela enseña para la escuela no enseña para la vida. Estamos en problema ahí, ¿eh? Como pareciera que la vida cotidiana, la existencia de las personas va por un lado y la escuela va por otro. Tenemos ese gran problema. ¿Qué pasa cuando se construye? No se construye, se parte de conocimientos descontextualizados y del ayer. Porque está bueno hablar de la tradición porque tiene que ver con nuestra identidad, pero hay herramientas que están en desuso. Vos no podés agarrar un martillo para arreglar la computadora. Necesitas otras herramientas. No, o sea, no, ha pasado en muchas instituciones. Yo me acuerdo en Formosa cuando una persona que yo admiro mucho, que falleció hace poco por COVID, él fue el representante legal de un colegio salesiano en Formosa y anticipó, era un tipo visionario, pero digamos un pizarrón inteligente cuando toda la zona NEA nadie tenía ese pizarrón. ¿Sí? El tema es que primero aprendió un personal que iba a capacitar a los docentes. Los que terminaron aprendiendo primero fueron los alumnos, no los docentes. Y el problema fue que muchos, por esta estructura jerárquica de autoridad, para no mostrar su debilidad, preferían no usar el pizarrón, cuando en realidad podían aprender. O es más, se podían dejar enseñar por los alumnos, pero no. Porque no estamos preparados para ese escenario, un escenario de construcción del conocimiento y que la persona del aprendiente, del estudiante, también me pueda aportar algo a mí, docente. No pierdo autoridad por eso. Profe. Lo que está pasando, profe, perdona. Por eso la importancia ahora de... Sandra. No, es lo que está pasando ahora, yo pienso con lo que usted está diciendo, con el tema del internet. Claro. Esta pandemia surgió, digamos, salió a la luz el uso de internet, el que sabe, el que no sabe, y hay muchos en la escuela, a nivel primario sería, incluso a través del nivel inicial, hay chicos que manejan mejor la tecnología que el docente, que uno se incluye, no, yo me incluyo en el manejo de la tecnología que recién ahora es un poco más lo que sé, pero no está malo que ellos te enseñen tampoco, los jóvenes, digamos, para poder mejorar. Para nada. No, porque al contrario, digamos, pero me explico, el escenario, sí, Nati, perdón. Yo quería agregar que la importancia de ahora de la educación emocional, de incorporar a las aulas en todos los niveles, para poder cambiar, como usted dice, la forma de trabajo y la forma de enseñanza también, la construcción del conocimiento de los niños hacia el docente y del docente hacia el niño. Yo tuve la oportunidad de hacer un curso y ahí me enriquecí un montón con docentes de todos los niveles que fuimos a aprender, ¿sí?, sobre la educación para incorporar a las aulas y fue muy enriquecedor para mí,
porque había docentes de educación física, de primaria, de secundaria, de universidad, como usted dice. La falencia no solamente, obviamente, los niños arrancan con nivel inicial, pero también se ve en la primaria, se ve en la secundaria, que hay que cambiar ese trabajo y esa modalidad para poder llegar al alumno y que todos puedan construir sus conocimientos a través de los distintos aprendizajes. Sí. Bienvenida, Claudia. ¿Cómo estás? ¿Se Hola, escucha bien? profesor, buenas tardes. Sí, Bueno, sí, se lo- bueno, yo tengo mi opinión sobre eso, digamos, ¿no? Sobre la educación emocional. Yo creo que en realidad con el tema de las planificaciones, ¿no? O sea, cuando, por ejemplo, en los colegios confesionales está por un lado el proyecto de educación sexual, de educación ambiental, el proyecto institucional, el proyecto pastoral, el proyecto... Nos pasamos haciendo así como una cuestión de proyectos. Yo parto de la base que la educación bien entendida, con el aprendizaje bien entendido, que si no hay afecto, emoción, ¿sí? No es un maestro, si no incorpora, digamos, el afecto y las emociones a los contenidos. Es como que el reconocer los afectos, las emociones, hace que ese contenido no solamente quede fijado con una lectura que lamentablemente tiene que ver con esta idea más bien de la memoria, muchas veces copiando a la inteligencia artificial, que pase de la memoria a corto plazo a largo plazo, ¿no? Está bien, eso lo podés explicar técnicamente, pero a nosotros nos quedó como parte nuestra cuando nos afectó, cuando hubo un profesor que nos movilizó, que nos hizo sentir que valíamos la pena y que le interesaba lo que yo podía decir y que no pasaba la clase desapercibido. Y todas esas cosas tienen que ver con el afecto y las emociones. O sea, el Sí, problema profe, pero a veces pasa que hay docentes que son muy cerrados, o sea, y que les cuesta, yo les digo como viendo con otras colegas, en los distintos establecimientos que yo trabajé, por ahí cuesta el afecto, como usted dice. Hay docentes que son más serios, o sea, poco afectivos con el niño, y el niño necesita, o por lo menos a nuestro nivel, ¿entendés? no, Entiende, pero perdón. en ese sentido no. A ver, yo lo que quiero es, porque si no es como que vamos a salvar la educación con la inteligencia emocional. Hay que hacer una mejor selección. Lo primero que tenemos que hacer es mejorar la educación del docente, que sea una educación universitaria, no una educación secundaria o terciaria, ¿no? Que sea una educación universitaria. Quienes van a educar a los futuros ciudadanos tienen que formarse seriamente, ser pagados bien, tienen que ser universitarios, tienen que tener posgrados, maestrías, tiene que ser el docente, desde el nivel inicial al docente de secundaria, tiene que ser una persona extremadamente preparada. Eso también tiene que ser bien pagada, ¿sí? Que digamos, se haga una formación obligatoria, seria, universitaria, que no cualquiera acceda a la educación secundaria, a la educación primaria, ¿sí? Que no sea un terciario y que les paguen bien, que dejen de cobrar los diputados y los senadores lo que cobran y que cobren los docentes lo que cobra un senador o un diputado. Pero ojo, no así como ahora, es con formación reintegrativa, porque es muy importante. Saquémoslo de ese plano, fíjense lo irónico que es la vida. Un empresario que contrata un equipo para seleccionar personal para su empresa, ¿sí? Hace todo un proceso con psicodiagnóstico, con entrevistas, con focusing, de todo, hace de todo, digamos, ¿no? Pero cuando va a elegir a quien va a cuidar a sus hijos, lo contrata así nomás, al primero que se presenta, como niñera.
¿Se entiende? O sea que hay que cambiar la mentalidad de los lugares, los valores, lo que es importante. ¿Mm? Yo creo que una materia o una disciplina no salva esta situación. Es insalvable si pensamos desde ahí. O sea, es mejorar, actualizar y mejorar, y una educación y a la vez bien paga, obviamente, bien paga, ¿no? Que también tenga tiempo, no que tenga que estar dando mañana, a la tarde y a la noche para poder solventar su vida. O sea, eso es contextualizar el problema. No me digas qué es lo que necesita este chico solamente. Disculpe. El problema es más amplio, veámoslo de más. Tenemos que cambiar los programas de educación, los requerimientos, Profesor, dejar de contratar docentes terciarios y buscar docentes universitarios. Sí. no solamente eso, pero desde lo que es en el ámbito educativo, desde el ministerio piden lo que son, eso quieren que se termine con eso, o sea, a ver, no quiero decir nada que pueda herir a nadie, ¿no es cierto? Pero siempre nos piden que resultados, eso quieren los resultados finales, no le importa a qué costo, a cómo, ni dónde se llegue, tanto con los alumnos como con los docentes, eso Sí. Quieren los resultados finales, ¿no es cierto? Tal cual. Entonces, pero desde ahí, exacto, resultadistas. Que la formación de resultadistas. ¿Sí? Pero ya, también tenemos que ir un poco más arriba, que desde ahí nos están pidiendo, se piden resultados y ellos quieren que todo esté bien y que todo termine y que todo, sin más, con las capacitaciones que nos dan a los docentes, en el ámbito educativo puede hacer mucho. Resolución tras resolución para tener la resolución, en vez de tratar de formar a los docentes, tratar de dar nuevas herramientas, tratar de que sea provechoso, por así decirlo, son cuestiones, por ahora, lo que se están enviando. ¿Entiendes? Por eso digo, no, está bien, los docentes tenemos miles de falencias, no una, miles. No, pero yo soy docente también, ojo. Por eso te digo, yo como docente me planteo dentro del problema, pero digo, la función del filósofo es esta, es decir, no, mira, no es, el problema no es sola, o sea, no partamos de este colegio, de esta aula, pensemos lo macro, acá hay que cambiar el diseño pedagógico de la formación de los formadores. Es que desde más arriba todavía, ¿sí? O sea, no es solamente eso, para tratar de arreglar lo que es tenemos que ir porque ya es desde lo que es el están bajando, todo el tiempo nos están bajando, bueno, ustedes deben saber, ¿no es cierto? Y que todo el tiempo que resultados, y entonces como que también no ataba la mano porque uno trata de buscar la forma y trata de hacer lo que medianamente puede. Y más claro, también. pero ahí tenemos esto, por ejemplo, como problema, ¿no? La cuestión de la inclusión y la integración, ¿no? Que después podemos ver qué palabra utilizamos mejor. Pero esto hace a todo un llamado de atención. Me dan un segundito, se quedan pensando, ya vengo, aguárdenme un segundito. Qué poquito que estamos. Muy poquito. Muy, re poquito. En esta clase hay menos gente. Sí, se ve que sí. Por ser viernes, más que nada. Capaz. Puede ser.
Perdón, disculpen. ¿Se quedaron con alguna idea, algo que les corté que querían compartir? No. ¿Mm? Había quedado cuando dijo si la palabra correcta es inclusión, integración. Claro, después podemos ver esa cuestión, digamos, como problema, ¿no? La inclusión, la integración, pero digo, fundamentalmente, esto que compartía Ludmila, ¿no? Por ahí en realidad se resuelve, es algo que dice que ahora hay que incorporar a todos y que supuestamente en esa ley establece que las instituciones educativas tendrán un equipo interdisciplinario. Y por otro lado, nadie sacó fondos para pagar ese equipo interdisciplinario, ¿entienden? O sea, así funciona la cuestión de decir, nos sirve decir esto es lo que hace falta, pero no crear los fondos necesarios para que eso se realice. Porque entonces una empresa educativa sí puede tener determinadas cuestiones, pero educación pública no. Porque ¿de dónde van a sacar la plata para pagar ese equipo interdisciplinario? Ahora solucionaron el tema de que supuesto para la fachada, para mostrar, los chicos, todos, no importa que tengan dificultades, están en la escuela común. ¿No? Entonces, todas estas cuestiones son, por eso digo, para analizar y reflexionar y nos transformamos medio en jodidos desde la filosofía. Porque comenzamos a ver la vida cotidiana, a observar, vemos que no siempre el sentido común es práctica común. Y de ahí surgen todas estas reflexiones, ¿no? ¿Cómo está, Flor? Bienvenida. Buenas noches, profesor. Muchas gracias. Ustedes creo que tienen el libro Poner en juego el saber de Alicia Fernández. O no sé si sí, profe. Lo trabajan en una materia, ¿no? Sí, profe. Sí. A mí me gustaría, para la próxima, queda grabado, ¿ok? Porque vamos a hacer este uso de ver cómo se usa desde otra materia. No sé si con Andrea ven este tema, o no sé con qué maestro, con qué docente. Rufina. Con Rufina. Bueno, fíjense donde habla del saber, conocer, información y aprender, el capítulo 3. ¿Sí? Que sería más o menos de la página 77 a la 96. ¿Ok? Vamos a leer, vamos a hacer una cosa, les pongo este desafío. Vamos a leer de manera crítica a la autora. Vamos a leer ese capítulo y reflexionar sobre los contenidos. ¿Qué página dijo? De la página, bueno, comienza en la 76, pero tiene un introductorio de Alicia. Pero en realidad el contenido es de la 77, ¿sí? Hasta la 96. 77 a la 96. Saber, conocer, información, aprender. Son las palabras que me gustaría que ustedes trabajen, digamos. El sentido, ya que hablábamos de saber, porque algunos hablan de saber filosófico y de conocimiento científico, no hablen de saber científico. No sé por qué. Sería interesante ver, a ver, si es lo mismo, digamos, ¿no? Sí, lamentablemente hay mucho psicoanálisis acá, ¿no? Muchos psicoanalistas. Pero me gustaría poder desde ahí ver esta cuestión de lo que plantea y que ustedes me compartan ustedes, ¿no? ¿Qué les quedó a ustedes? Yo el viernes que viene quiero escuchar que ustedes me digan qué les quedó de la lectura de este capítulo, que por otro lado le va a servir para otras materias. Pero a mí me gusta
vamos a usarlo como disparador, ¿sí? Y vamos a tomar eso, y esta vez les pido que sí o sí tienen que hacerlo. Queda grabado, ¿eh? Tarea, yo el viernes no hablo si ustedes no hacen la tarea. Van a leer ese capítulo y el fin de semana van a ver el maestro Clark, el profesor Clark, que ya les dije la otra vez. ¿Sí? Por si acaso, si no encuentran esa, ¿sí? Vamos a ver otra que es al frente de la clase. Si pueden ver las dos, mejor. ¿Sí? Pero una de las dos la van a encontrar, porque si no me pueden decir, ay, profesor, busqué, pero no encontré. O sea, le rompen las guindas a Maxi, pero quiero que vean por lo menos una de esas dos películas, quiero que vean y que tomen este capítulo y que eso sirva como para que rumeen, piensen, hagan sus apuntes de lectura, digan, mira, acá esto, acá lo otro, capaz que este capítulo el profesor nos hizo leer para que podamos ver esto en la película, o en la película podemos ver esto de lo que dice Fernández. ¿Les parece? Sí, profe. Ok. Porque propiciar la autoría es empoderar no solamente la figura del docente, sino también la figura del aprendiente. Y es un problema, como para no caer en los gabinetes del 70, nosotros nos podemos plantear un problema que tenga que ver con lo que no hace el niño, el alumno. ¿Sí? No podemos recibir o aceptar si nos derivan a alguien como para, viste, que necesita alineado de balanceo y lo mandan al mecánico. No. Tenemos que ver ante el problema, no tenemos que aceptar que nos envíen a alguien para que le devolvamos en alineado de balanceo. Porque terminamos siendo parte del escenario mecánico disciplinar. Déjalo en el aula, yo voy a ir. Vamos a ver, déjame que lo vea en contexto, cómo se mueve acá. Voy a preguntarle a la familia. Si pudiera, vería a la familia cómo aprende jugando en su calle, en su comunidad, en su barrio, y cómo aprende en la escuela. ¿No? Yo no tengo inmediatamente como psicopedagogo la enfermedad, el diagnóstico, ¿no? El gran problema de la salud, de la psicología, de la medicina y de la educación, que actualmente en muchos casos, siguiendo ciencia clásica, parten del diagnóstico. Profe, disculpe. Sí. Ahí usted está hablando de etiquetarlos sin conocer ni siquiera poder observar sus indicios, por decirlo así. Totalmente. Cuando vamos a la historia de la psicología educacional que parte de la pediatría metiéndose en la educación, todavía a vos, Nati, que estás en nivel inicial, a veces un médico manda una recomendación para que haga determinadas cuestiones pedagógicas o didácticas el docente. Estamos todos locos. Como que yo
le voy a decir, yo docente, al médico, le voy a mandar una recomendación, jamás aceptaría, obviamente, pero ¿por qué se establece que sí hay un poder como asignado de saber mucho más válido de que la pediatra le puede decir a la directora y al docente qué es lo que tienen que hablar con este chico? ¿Y qué pasa cuando en realidad se cree que es orgánico solamente y se lo carga de medicación y perdemos al chico? El chico es un autómata medicado. Pero ahora, esto lo he escuchado, ¿no? Pero ahora se queda donde lo dejo. ¿Y qué puta? Perdón. ¿Cómo mierda no se va a quedar donde lo dejo si está recontra volteado con la medicación? Dopado, claro, sí, tal cual. Sí. Hay que usar las palabras apropiadas. No hay que decir malas palabras, ojo. Pero bueno, estas son las reflexiones que también por eso cuando uno piensa, hace y también hace pensando las cosas, reflexionando, y se vuelve un problema en cualquier institución o organización. Ya les aviso. Profe. Sí. Y ahí sería muy importante lo que usted estaba hablando hoy, que era la inteligencia emocional, por decirlo así, porque ahí entraría todo lo que sea la empatía, comprender, expresar, para poder llegar al chico, obviamente. Sí, yo te vuelvo a repetir lo que le decía a Nati. No estoy en contra de la educación emocional. Lo que yo digo es que la educación bien entendida parte de una persona, no de un sujeto. Por eso le decía, volvamos a recuperar la idea de persona. Y la persona es un unitax múltiple. ¿Qué es un unitax múltiple? Una entidad, ontología, ¿no? A ver si se acuerdan. Una entidad histórico y dinámica, bio, psico, socio, espiritual. La persona es entonces un unitax múltiple, una unidad en la multiplicidad o una unidad en la pluralidad. Ontología es el estudio del ser en tanto existente. Este ser es un ser histórico y dinámico, bio, psico, socio, espiritual. No podemos reducirlo a la mente porque haríamos psicologismo. No podemos reducirlo al orgánico porque siempre vamos a buscar medicación o si le hacemos una lobotomía se va a quedar tranquilo. ¿Sí? Necesariamente vive, se desarrolla, se piensa, se sueña en un contexto. La palabra es una palabra ajena que se hace suya a través de un otro. O sea que nosotros, la comunidad, forma parte de su realidad y de su ser, siendo. Y es espiritual, no hablo de religioso, espiritual en tanto que hay principios, hay valores que lo mueven, ¿no? Es decir, esto sí vale la pena y esto no. Entonces, les vuelvo a repetir por si hablé muy rápido y no quedó, unitax múltiple. El ser humano es una entidad histórica y dinámica, bio, psico, socio, espiritual. O sea, como para ir cerrando, el aprendizaje, que es enseñaje, para Freire, que lo toma también Pichon Rivière y creo que Alicia Fernández también, el enseñaje es un encuentro entre dos procesos humanos, el de la persona del aprendiente y la persona del enseñante. Este unitax múltiple del aprendiente y este unitax múltiple del enseñaje. Por eso, también al docente nosotros le vamos a preguntar no solamente qué sabe, sino cómo se siente. Pues está muy bueno que le den clases sobre inteligencia emocional al docente,
pero ninguna organización, institución o ministerio le preguntó, ¿cómo te sentís, docente? Fíjense la gran paradoja. Vos podés enseñar educación emocional, pero tu accionar de no preguntarle sobre lo que siente, lo que le pasa, sobre su proceso humano, no considerar las condiciones de esa persona para que pueda enseñar, es una paradoja. Hola Maxi, ¿cómo estás? Escuchá, te cuento porque vos sos testigo. Le di tarea. Está, viene, si no, agarramos y sacamos la guacha, ta, 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 chancletazo. ¿Y qué educación emocional y emocional? A los chancletazos, ¿sí? La ley es la ley, Catú. Es la ley la que te castiga, por mi intermedio te da un sablazo. Entonces, como para tener un texto en común, porque sé que en otra materia lo van a usar, vamos a ocupar el de poner en juego el saber de Alicia Fernández, ¿sí? El capítulo 3, que es de la página 77, le decía yo, hasta la 90. Pero vamos a leer ese capítulo acá en filosofía de manera crítica, es como que vamos a ver qué carajo quiere la mujercita y si estamos de acuerdo o no con Alicia sobre esta idea del conocer, el saber, ¿sí? Y por otro lado, le di la opción de, aunque sea vea una de estas dos películas, que sí o sí tienen que ver para poder hacer ejercicio de esa relación entre la película y el contenido del texto, que es el maestro Clark. Profesor, ahí aparece Ron Clark, ¿puede ser el profesor Ron Exactamente. Clark? La historia. Exactamente, esa. Y al frente de la clase, que es un caso, los dos son casos verídicos, por eso me interesa mucho. Y los dos son docentes, es partir y del escenario y las dificultades con las cuales Ron Clark después, él hoy actualmente tiene su sistema pedagógico, escribió un libro con el sistema Clark, para que sepan, digamos, ¿no? Y tiene su instituto. A ese punto llegó, digamos, pero interesante ver la historia de él, de cómo comienza. Y, ¿cómo se llama? Al frente de la clase, no me acuerdo ahora de la historia del personaje, él tiene síndrome de Tourette. Entonces, está ¿De la él. discriminación? ¿Cómo, Sandra? ¿De la discriminación, pues? Más que de la discriminación es ver el proceso de él, con relación al aprendizaje y a la enseñanza. Él, como alumno, y cómo ese tránsito de él con esta dificultad, cómo él después se vuelve docente, y cómo elige esto. ¿Por qué carajo elige ser docente con el síndrome de Tourette? Pero bueno, no les voy a decir más. Les va a gustar las dos películas, pero yo creo que por ahí les va a significar más sabiendo que las dos son historias verídicas. Ok. ¿Está? ¿Alguna pregunta hasta acá? Busco, Sí, perdón. en todo caso, de igual manera, como para que no haya excusas de nada, yo las subo en el aula, ¿sí? Igual la de Ron Clark está en YouTube, hay como 2 o 3 versiones, hay una con subtítulos, creo que hay otra... Subtitulada y otra en audio latino. Pero voy a hacer el mayor esfuerzo para poner las dos películas o los enlaces de las dos películas en el aula, en el espacio de filosofía. El libro de Alicia Fernández lo pueden encontrar en la biblioteca, ¿sí? Ustedes en el curso de ingreso tienen una biblioteca ahí. Si alguien no la encuentra, me avisa y la buscamos. Y si quieren más detalle, me puedo tomar el trabajo de cortar el capítulo 3 y subirlo específicamente en el aula para que, es decir, no esté todo el libro completo, sino específicamente el capítulo 3 y lo puedan descargar, imprimir
o leer como... Pero por ahí, no digo, no es tan, es demasiada generosidad de tu parte, pero total el libro lo van a usar. Claro, sí. Es un libro que está en otras materias. Ya lo estamos usando, profe. Por eso Ya nos mandó Ya la nos mandaron profesora. Ahora, recuerden que les cuento una cosita. De Alicia Moreno son 5 libros. De Alicia Fernández, perdón, son 5 libros. Ese es poner en juego el saber es uno. ¿Sí? Después está los idiomas del aprendiente, que está muy bueno también los idiomas del aprendiente, la inteligencia atrapada, y después la sexualidad de la señorita maestra, creo que es otra. Sí, profe. El título. Che, Maxi, me hace acordar a mi vecino vendedor, digamos, ¿no? Como si fuese, también tenemos peine. Claro, sí, pero está vendiendo, ¿viste? Son marketineros, sí, bueno, marketing y venta, ¿no? O sea, como si fuese poco, también tenemos para ofrecerle a la dama y al caballero un peine. Sí, sí, sí. Bueno, estimados, espero que tengan un buen cierre de semana y un buen fin de semana largo. Tienen algo lindo para ver, para construir. Recuerden que la importancia de este espacio no es lo que yo les digo, sino lo que ustedes pueden construir y decir. Si no logramos eso, yo me dedico a otra cosa, ¿está? Porque la idea no es hacer un monólogo, ¿no? No voy a hacer el monólogo de la vagina o el monólogo del pene que fue famoso en su tiempo. No, la idea es construir conocimientos desde un método dialógico, comunitario y colaborativo. ¿Ok? ¡Viva la horizontalidad, carajo! Bueno, nos vemos. Que terminen bien el día. Gracias, Maxi. Gracias, profesor. Buenas noches. Chao, muchas gracias. Buen fin de semana. Chao, profe. Buen fin de semana.